¿Qué hacemos con la motivación, no? Esa es una pregunta que me hice un montón de veces y era como que a veces no hay, ¿no? Y ahora la idea es hablar un poco de motivación y traer la neurociencia a todo el tema, ¿no? Y por eso, antes de hablar precisamente de la motivación, quiero mostrarles, ¿no? Y comentarles un poco acerca de estos neurotransmisores. Se dice que hay más de 40, 60, dependiendo el estudio citado, de neurotransmisores en el cerebro, pero en este caso nos vamos a centrar en los cuatro que seguramente han escuchado o los cuatro que tienen que ver con nuestra felicidad y nuestra motivación. ¿Sí? Por un lado tenemos la dopamina, que se piensa que es, o normalmente se entiende que es el neurotransmisor que está vinculado cuando obtenemos algo, pero en realidad es el neurotransmisor de la anticipación. Es lo que nos motiva, lo que nos lleva a ese punto y cuando llegamos a ese punto, capaz ya no se secreta tanta dopamina como anteriormente. Después, la endorfina, que es el neurotransmisor que nos permite seguir adelante incluso cuando hay esos errores que hablamos o cuando hay que hacer algo que es bastante fuerte, bastante duro para nosotros. Después, la oxitocina, que es esta droga, este neurotransmisor del amor que se da cuando estamos en contacto con otras personas. Por otro lado tenemos a la serotonina, que es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, este es el neurotransmisor que se está relacionado de alguna forma con la gratitud. Cuando estamos bien con nosotros mismos y nos sentimos tranquilos, buena onda, seguramente haya bastante secreción de serotonina. Entonces acá los diferentes tipos de neurotransmisores y cómo funcionan en el cerebro y saber que son bastante importantes para nuestra motivación, para la neuroplasticidad, me parece que es de mucha ayuda en la vida, ¿no? Ahora les voy a explicar cómo podemos activarlos, pero antes de eso quizás un ejemplo también. Teniendo a uno en cuenta a uno de nuestros familiares mamíferos, podemos hablar de un elefante que imagínense que ve un pozo con agua, ¿no? Y cuando ve con ese pozo con agua, y toma esa agua porque está bastante sediento, una de las cosas que hace el cerebro es secretar todos estos neurotransmisores para fomentar esas redes, ¿no? Esas conexiones neuronales y cada vez que el elefante tenga sed y vea un pozo con agua, ya sabe, ¿no? Que tiene que... Entonces, ese aprendizaje, ¿no? Que va por todo o se mantiene a largo plazo, se debe a estos neurotransmisores en su gran mayoría, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos activar estos químicos felices, ¿no? Bueno, de esta forma. No, mentira. No, esto capaz sirve, pero no es el caso, no es el curso. Lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Por un lado tenemos la dopamina, que lo conocemos por el químico de recompensa, pero no es exactamente químico de recompensa. Y capaz acá, durmiendo lo suficiente, celebrando esos pequeños triunfos, completando una tarea o haciendo la tarea, va a haber bastante dopamina. Serotonina, por otro lado, es el estabilizador de ánimo, tomando sol, meditando, caminando en la naturaleza, escribiendo en tu workbook. Después la oxitocina, jugando con tu mascota, jugando con un bebé, con algún familiar, con alguna persona, con tu pareja, también contribuyendo al mundo. Ahí se refleja o se obtiene mucho de esto. Y después la endorfina es haciendo ejercicio, comiendo una buena comida, chocolate. Estas no son, porque pueden haber diferentes, y de hecho hay diferentes neurotransmisores cada vez que hacen una de estas acciones, pero está buena entenderlas y capaz ir aplicando cada uno de estos y viendo cómo nos sentimos. Ahora que hablamos de eso, si pasemos a la motivación como tal. Y en la motivación me gustaría traer la conocida pirámide de Maslow, que habla que los seres humanos tienen necesidades y que van, cada vez que vamos de alguna forma entendiendo o obteniendo alguna, podemos ir aumentando, ¿no? O podemos ir mejorando en relación a eso. Pero a mí me gustaría compartirles una versión actualizada, ¿no? Y esta versión actualizada es de Rada Agrawal, que es una investigadora en todo el tema de comunidad. Y una de las cosas que ella hace en el principio es cómo las necesidades básicas humanas coloca el tema de contacto positivo, amor, después en la segunda, como todo este bienestar físico y mental es súper importante, después nuestro propósito que tiene que ver con nuestro porqué, y después el disfrute, ¿no? Entender
que la vida no solo se trata de disfrute, pero que es parte de ella. Y después un libro que está muy bueno, que se llama The Art of Impossible, el arte del imposible, de Steven Kotler. Y este es un autor que él estuvo toda su vida, él hace periodismo científico, y él estuvo durante varios años siguiendo a atletas de alto rendimiento, ¿sí? Atletas de élite, y viendo qué hacían ellos primero para lograr las cosas que hacían, y en el tema de motivación principalmente, él quería preguntarse o entender, o sea, cómo hacen estas personas para lograr ese rendimiento. Y siguiendo a todos estos atletas, se rompió casi la mayoría de los huesos en su cuerpo, pero aprendió un montón. Y una de las cosas que aprendió y de las que habla en el grupo es cómo el ser humano tiene, por un lado, la motivación extrínseca, ¿no? Que se trata de las cosas, cuando obtenemos recompensas externas, lo que nos permite seguir avanzando. Lo que pasa en un salón de clases donde estudias realmente para pasar la prueba y no tanto porque quieres estudiar. Y él dice que estos atletas de alto rendimiento tenían, ¿no? O él veía que era motivación intrínseca, que hacían las cosas porque realmente la disfrutaban y porque querían seguir avanzando. No era una cuestión extrínseca porque capaz el dinero y todo lo demás que conseguían era una consecuencia, lo disfrutaban, pero no era lo que los mantenía corriendo o mejorando. Y una de las cosas también que él habla, que la motivación sí es importante, todo lo demás, pero que la disciplina, ¿sí? Disciplina antes que motivación. Hay veces que no nos vamos a sentir bien, hay veces que nos vamos a estar complicados, no nos vamos a sentir como que realmente queremos hacer las cosas, pero ahí es donde tenemos que seguir, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esta integración de la que vamos a hablar en los siguientes capítulos. Otro que me gustaría citar es a Ryan Holiday, que también en su libro, el Discipline is the Destiny, él habla también de cómo la disciplina es la capacidad para hacer cosas difíciles que no queremos hacer para obtener objetivos o recompensas a largo plazo. Y eso, hacer cosas difíciles incluso cuando no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Y esto también llevarlo a lo que es ser un emprendedor. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, vamos para adelante. Esta es una pregunta que yo me hice también, porque o sea, el perfeccionismo, a veces querer hacer las cosas perfectas está bueno, ¿sí? Por un lado, porque te exige ir a otra nivel de calidad, pero en mi caso también me paraba, ¿sí? O sea, no seguía avanzando porque quería hacer todo perfecto, y la verdad es que no todo va a salir perfecto, y como hablamos con la neuroplasticidad, el cometer errores es lo que nos hace aprender, y seguramente con este curso y en este viaje los dos vamos a cometer un montón de errores, pero está bueno porque de eso vamos a seguir aprendiendo y seguir mejorando. Así que bueno, esa era la idea del capítulo de hoy. Nuevamente, motivación hasta cierto punto y después disciplina. Y nada, espero que te siga sirviendo. No te olvides de ir completando el workbook, de ver todos los otros documentos que tenemos. También tenemos por un lado el HCG Play, que lo voy a estar presentando en futuros episodios. Así que nuevamente gracias por estar y nos vemos en el siguiente capítulo.